Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio en el cual estamos tratando de recopilar la parte de la memoria histórica, de las anécdotas, de todo ese mundo tan fascinante del campo de los saberes psicológicos en la Universidad del Valle, en nuestra alma mater. Y en esta oportunidad, muy agradecido por haber aceptado esta invitación también contigo, querida Silvia Cújar. Bienvenida a este espacio y nuevamente muy agradecido por ello. Bueno, a ti mil gracias por la invitación. Muy interesante el proyecto que estás liderando y me parece espectacular la iniciativa. Gracias nuevamente. Y como te estuve comentando durante la presentación de esta propuesta, digámoslo así, está enmarcada dentro de lo que son 75 años de la fundación del establecimiento de precisamente de nuestra universidad, de nuestra alma mater, la Universidad del Valle, centro educativo importante en Colombia. ¿Qué significa esta universidad para ti, estimada Silvia? Am, la universidad para mí fue el recinto que me acogió en el momento que yo quería estudiar psicología. Eh, Me pareció que pues era la alternativa que tenía. Yo tenía claro que quería estudiar psicología y busqué entrar a la Universidad del Valle porque era la única universidad que ofrecía esta carrera en Cali, al menos, ¿no? Si yo quería estudiar psicología en otra, me tocaba irme a otra ciudad. Entonces, la Universidad del Valle me dio esa oportunidad. ¿Y qué específicamente te llamó más la atención de este campo de conocimiento? Inicialmente yo quería algo con niños. Yo decía, bueno, algo como psicología, como en la parte de los niños, creía que me gustaba mucho. Eh, yo, después de graduarme del colegio, hice intercambio y la Universidad San Buenaventura me guardó el cupo. En ese momento, pues yo presenté exámenes y la San Buenaventura me dijo que me aceptaba y yo como me iba todo un año, entonces me matriculé en preescolar, porque yo dije, bueno, puede ser porque mi interés eran los niños. Cuando llegué a Estados Unidos, pues entré directo a estudiar ese semestre de la universidad y yo con la Universidad del Valle no pude hacer exámenes de ingreso porque no te guardaban cupos. Y los exámenes fueron, yo llegué como de nuevo para en junio, más o menos en el siguiente año, y los exámenes fueron como un mes después de yo haber llegado de Estados Unidos, y uno llega como desubicado un año que realmente uno no estudia mucho. Ya me había graduado acá del colegio, entonces fue un año un poco más suave, más de aprender otro idioma y otra cultura, que más de estudiar. Entonces yo dije, yo no creo que yo voy a pasar ese examen. Y mi sorpresa fue que pasé en la Universidad del Valle. De verdad que fue sorpresa porque no pensé que iba a hacerlo. Y pasé como un buen puntaje, entonces eso me dio como fuerza y empecé a estudiar en la Universidad del Valle en el día y en la noche seguí educación preescolar, pero dije, no, yo no quiero seguir educación preescolar. Entonces solo seguí con psicología durante el día, que era lo que ofrecía en ese momento la universidad. Eh, y pues mi idea era niños, pero ya empecé a estudiar y me encantó, fue el área organizacional. Yo quería un poquito revelarme frente a la figura del psicólogo vestido de bata blanca y un poquito como con la figura del médico. Y yo dije, no, yo no quiero tener esa figura, esa es la figura del médico, esa no es la figura del psicólogo. Entonces no me veía como en esa parte y me fui muy fuerte por el área de psicología social. Hernán de los Ríos fue una persona muy importante, me apoyó mucho. Desde sexto semestre empecé a trabajar con él, fui monitora
de psicología social. Y como yo tenía inglés y él tenía tantos libros en inglés, entonces yo lo que hacía era traducir los libros y los capítulos para las clases. Entonces yo ya casi que había tomado la clase cuando él la daba, porque yo había estado leyendo y traduciendo, haciendo las lecturas para nosotros, pues para mi salón. Y cuando llegó la hora de hacer la práctica y la tesis, pues fue en psicología social. Yo hice mi tesis con una investigación de la Universidad del Valle y Acción Vial Preventiva. Fue un proyecto que pagó, que era una investigación de la Universidad del Valle y Hernán era el director de ese proyecto. Y estuve con otras dos compañeras y estuvimos siempre trabajándole más de un año larguito. Y fue una tesis que fue publicada por el SENA y fue presentada para Acción Vial Preventiva y fue pagada por Acción Vial Preventiva. Entonces fue muy chévere. Ese fue un estudio de estilos de vida de los conductores profesionales de la ciudad de Cali. Hicimos un estudio de preferencias de los conductores en la parte de estilos de vida. Y en mi práctica, hice la práctica con la Cámara de Comercio en la FDI, que era la Fundación para el Desarrollo Integral. Ese es un instituto que tenía la Cámara de Comercio y hacían investigaciones de proyectos de investigación como probabilísticos. Entonces, nos estuvimos allí con mis otras dos compañeras haciendo también estudios desde la parte de psicología del consumidor. Todo era psicología del consumidor ese año y fue pues también auspiciado a través de Hernán. Cuando ya me gradué, antes de yo graduarme, se abrió otra alternativa en la universidad, además de psicología social, y fue organizacional. No había ese campo de organizacional, sino que se abrió y yo ya estaba en 9º semestre. Entonces, en lugar de yo hacer, porque podíamos hacer como 3 alternativas de estudios, ¿no? Como 3 ramas para profundizar. O 2, ya me olvidó. Creo que podíamos profundizar en 2 enfoques. ¿Te acuerdas cómo era, Albert? Creo Sí, que eran 2 escogí enfoques. organizacional y un enfoque clínico. Yo hice 3. Yo seguí estudiando. Yo ya había cumplido todas mis materias, pero como se abrió organizacional, entonces yo hice también énfasis en organizacional. Yo hice énfasis en comportamental, sexualidad. No me preguntes por qué yo hice tantos énfasis. Y pues me había ido por psicología social y del consumidor, pero hice también toda la parte organizacional en tanto estaba haciendo mi práctica y mi tesis, que supuestamente uno ya ha terminado materias, pero yo seguí haciendo esta otra profundización, entonces fue muy interesante. Y cuando ya salí a trabajar, yo apliqué a una beca Fulbright para irme a hacer la maestría, el posgrado a Estados Unidos. Y quedé como en el grupo de los 25 últimos estudiantes. Y escogieron como 3 personas, pero pues no fui yo. Y en ese momento me salió como un trabajo en recursos humanos, en una empresa por el aeropuerto. Esto es la zona franca. Y entonces yo empecé a trabajar y yo decía, yo no sé qué tengo que hacer, porque sí habíamos visto algo de psicología organizacional,
pero más como comportamiento organizacional, no como procesos como tal de selección, capacitación, sino que era más hacia comportamiento organizacional. Entonces, ayer Nan me ayudó y me dijo, empieza a haz una especialización en recursos humanos. Y entonces, quien ofrecía la especialización en ese momento era la Santiago de Cali y ellos eran profesores, Hernán de los Ríos, eh, Álvaro Enríquez era profesor también de ahí y otros profesores de administración de empresas también de la Universidad del Valle. Entonces yo entré a la Santiago de Cali y hice esa como una especialización, hice como, era un curso como de 100, 120 horas, pero era en recursos humanos, procesos de capacitación, selección, desarrollo, entonces todo eso me ayudó, fueron 6 meses, pero eso me ayudó como a ubicarme de qué era lo que yo tenía que hacer en mi trabajo y fue pues como muy interesante, casi que me gradué de la universidad y de esa especialización fue como en la misma época. Y por ahí entonces ya empecé a yo trabajar en el área organizacional. Eso fue 85, 85, 86 que empecé a trabajar en el área organizacional. De ahí ya seguí siempre trabajando en mi área organizacional hasta ahora. Entonces, pues imagínate, todo le debo a la universidad y fue mucho la mentoría y el acompañamiento que me hizo Hernán, excelente compañero, amigo. Después fui socia con él, con un emprendimiento de empresa, Assessment Center. No sé si él te habló de Assessment Center. Claro, Y con, recuerdo mucho Assessment Center, por la y con Buitrera, cerca de en Unicentro. la Buitrera, exacto. Yo estuve socia con ellos, con Álvaro, Hernán, Jairo Wilson, Restrepo, Patricia Londoño y yo. Éramos los 5 socios. Entonces fue un espectáculo también de experiencia. Qué interesante recorrido el que nos compartes, histórico, anecdótico y demás. Sí. Aparte de ello, y hablando en esta época compleja, este 2020 se está muy cerca de que se anuncie oficialmente el paso o cambio de ser un instituto de psicología, del cual tú has hecho parte de esa historia, de ese desarrollo. Sí, El instituto va a pasar a ser una facultad. ¿Qué piensas qué de ese cambio? bueno. ¿Qué significa para ti o cómo lo alcanzas a Mira, vislumbrar? yo creo que ahí se ve la seriedad y la solidez. Realmente los profesores que tuvimos fueron excelentes. A mí porque me gustó, por esa rebeldía mía frente a esa bata blanca, como yo decía, pero realmente los profesores que tuvimos, yo tuve, fueron todos excelentes en la parte personal y profesional. Eran exigentes, eh, pero cálidos, es decir, duros con la tarea, suave con la persona, podríamos decir. Entonces podíamos tener otro tipo de acercamiento, además del académico, de conocernos un poquito como personas. Entonces, creo que esa combinación ha sido parte de la fórmula que ha sido ganadora y también que han sido muy juiciosos investigadores. Había que ver, por ejemplo, a Octavio. eh, él se mantenía en la universidad, era una persona muy juiciosa, con su rigidez académica, sabíamos que era un profesor muy exigente, pero asimismo había que responderle. Y yo creo, después ya se crearon los institutos, todo lo que ha hecho Rebeca, Puche, creo que esas son cosas que hablan muy bien de la universidad. Siempre lo he sentido cuando he dicho soy de la Universidad del Valle. Las puertas están abiertas porque ha tenido un muy buen nombre desde la parte académica y creo que Y está súper merecido. creo que mencionas esa parte humana tan importante en cualquier institución humana
y valdría la pena como que mencionara yo esto y te interrumpiera un poco y discúlpame por ello. Profesores que, por ejemplo, ya han fallecido y que te aportaron a ti de una u otra manera, los quiero mencionar. Por ejemplo, Luis Romero Fernández, Ya, Rubén Lecter fue una Lucio persona Marino importante. López, Lucio Marino López, Oscar Lucio, Sierra, que fue un profesor más reciente, pero ya fallecido, Fernando Larreamendi, Rubén Lecter, lo mencionaste, él fue uno de los iniciadores del programa junto a Luis H. Pérez y otros. Octavio Giraldo, otro de los iniciadores Octavio del programa, Giraldo Neira, uf, y Mario Eugenia Colmenares. Estos son profesores que ya han partido de aquella época tan importante histórica de los inicios y algunos a mediados de ese desarrollo, pero también, por ejemplo, quiero mencionar, aprovechando esta entrevista, que tú mencionaste a esos profesores como algo, fundamento de eso tuyo en lo profesional, en lo personal. Alonso Tejada, Hernán de los Ríos, Henry Granada, sí, Álvaro Henry, Enríquez, Miriam Vega, María Eugenia Villalobos, Sonia Meluc, María Cristina Tenorio, Lorenzo Baleño, José Bautista, Gabriel Arteaga, Mariela Orozco, Carlos las Arán, Orozco, las hermanas, sí, Elsa muy buenas, Strauss, unas clases muy buenas. Elsa Bueno, Strauss, Elsa Rebeca excelente. Ujú. Nelcy Bonilla, Miralba Correa, Luis H. Pérez, el que los llevó originalmente el programa de psicología de consejería psicológica de la Miralba muy Universidad del querida. Valle, Ingrid Ujú. Gómez, Mauricio Rivas, María Eugenia Delgado, Janet Samper, Judith Bolívar, Efraín Candamil, que fue estudiante, egresado y después profesor y trabajó en bienestar universitario. Tenemos, por ejemplo, a Floral Bacano en una época Muy, importante, la Joel, chatica, Joel muy, Otero, Blanca muy Cecilia querida. Orozco, Úrsula Sear, y la lista sigue. Claro, Mario Gallegos, profesor importante en esos inicios también. Es una lista muy importante que quise mencionar también en esta entrevista para que tú tengas claro, como más conciencia aún de la importancia de todas esas claro. personas tan significativas, tan importantes en ese desarrollo. Así es, así es. Creo que allí se ve el trabajo. Álvaro también ha sido una persona muy comprometida con la universidad. Álvaro estuvo como detrás del instituto, eh, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero teníamos un lugar donde prestábamos las Centro, pruebas. el Centro de Servicios Psicológicos. Este, Él estuvo a cargo de ese y lugar también. Claro. mucho tiempo y realmente era excelente el trabajo que se hacía allí. Y no solamente los profesores, ahorita viene a mi cabeza las secretarias, eran unas, también ellas nos ayudaban cantidades, eran como nuestras, nos hacían, nos ayudaban, ¿no? Nos recibían los trabajos porque había que sellar los trabajos. Fanny, creo que se llamaba la secretaria, súper querida. Fanny Clarita, Cabrera, ajá, Clarita. Fanny, Clarita, de los ojos claritos. Entonces, como que no solo los profesores, a mí me encantaba ir a mi universidad. Yo realmente, y parte de lo que me estabas preguntando, es que tanto yo disfruté como el campus o yo realmente en mi universidad iba a estudiar, iba a mis clases y yo no, por ejemplo, lo que era las zonas comunes y eso, poco, realmente yo no tengo mucha historia ahí. Yo era más mi universidad, mis clases y me venía pues a estudiar o trabajábamos en casas de compañeras. Eh, Nuestro grupo a mí fue muy especial. ¿Qué cambios Eh, recuerdas durante esa época también que se llevaron a cabo en la universidad en el área de la psicología? ¿Qué cambios te tocó ver? Cambios a significativos. nosotros nos tocó 6 meses cerrada la universidad porque fue cuando cerraron las residencias y ahí hubo un paro de 6 meses que también perdimos gente, hubo algunos compañeros que no volvieron, que los perdimos. Um, Eso fue como lo que pasó y eso nos atrasó a todos, ¿no? Entonces nosotros nos graduamos a los 5 años y medio después de haber entrado, porque perdimos esos 6 meses.
Eh, Eso es como lo que me acuerdo que había. Hernán acababa de llegar como de hacer su estudio, su año sabático. Entonces, pues estaban como muy recién llegados todos. Y en esos 5 años como que lo único que me acuerdo, pero fue más de la universidad, era ese cierre de las residencias, que fue un momento Un, traumático. un tiempo importante al que tú narras, finalizando los 70s y mediados de los 80s, un tiempo bastante importante, sin lugar a dudas, en ese desarrollo En 80, del sí, saber psicológico. sí. Que, aparte de ello, estimada Silvia, ¿qué logros importantes, aparte de lo que mencionas, por ejemplo, haber sido una de las iniciadoras de ese centro consultor, Assessment Center, junto a otros profesionales, entre Ujú, ellos Álvaro Enríquez y Hernán de los Ríos? ¿Qué otros sí. logros importantes lograste obtener durante una vez terminado tus estudios y comienzas a Sí, adentrarte en este mundo organizacional tan fascinante, que nos quieras compartir a lo largo de todo ese desarrollo tuyo personal y profesional? ok. Bueno, cuando yo, como te conté antes, cuando yo me gradué del colegio, pues fui un año de intercambio a Estados Unidos. Entonces eso me daba como un poquito de ventaja en poder leer y poder tener acceso a un poquito más de bibliografía y de libros, de referencias e información, que era para mí muy interesante. Y eso también me abrió muchas puertas porque, pues primero empecé a trabajar con esa compañía en la zona franca. Era una compañía de calzado. Ellos estaban haciendo todo lo que eran los zapatos, unos zapatos italianos, Bali, pero ese fue mi primer trabajo. Y de ahí ya después me vinculé con Baxter, con Laboratorios Baxter, eh, en recursos humanos. Empecé haciendo selección y a los 4 años fui nombrada gerente para Colombia de Baxter. Entonces, porque mi jefe se jubiló, entonces yo fui el reemplazo de él. Fue una experiencia espectacular. Eso me permitió viajar, porque pues era la cabeza de recursos humanos. Mi entrenamiento fue en California. Después, pues me tocó viajar bastante en este cargo. Y en Baxter estuve 6 años y medio más o menos. Estando en Baxter me casé eh, en ese momento. También trabajé con Reckitt Benckiser. Reckitt es Lysol, Sanpic, Harpic, Betún Cherry. eh, Ellos son productos de aseo y limpieza de hogar. Y para Reckitt yo desempeñaba el cargo de gerente de no solamente Colombia, sino de Pacto Andino. Entonces era Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La responsabilidad, una planta más pequeña, teníamos menos operarios en Colombia, pero teníamos sindicato. Entonces tocó Un reto. negociar con ese sindicato, pero fue una negociación espectacular. Se negoció fácil, rápido. Y estando en Colombia, fui invitada para irme a manejar desarrollo organizacional para América Latina con base en Sao Paulo, Brasil. Entonces, pues dije, bueno, yo me voy. Entonces, acepté el reto y me fui a vivir a Sao Paulo. Yo viví 3 años y medio en Brasil, en Sao Paulo. Eh, y volví a Colombia porque en ese momento el dólar se subió mucho, un poquito lo que estaba pasando antes, que nos llegó casi a 4.000 pesos el dólar. Entonces, pues tú por más de que sigas vendiendo lo mismo o aumentes tu volumen, los ingresos en términos de dólares, estás reportando menos ingresos.
Y en ese momento la compañía se recortó. Yo fui la primera expatriada de recursos humanos. Habían expatriados de mercadeo, de finanzas, pero no de recursos humanos. Entonces, pues fue algo muy interesante. Y el plan de carrera era poder reemplazar a mi jefe para que era yo reportaba al vicepresidente para América Latina de recursos humanos. Pero en estas multinacionales tú nunca sabes finalmente cómo van a funcionar las cosas. Y se acabó mi trabajo en Brasil, me dijeron, bueno, la regresamos a Colombia, tiene un año para que usted haga lo que quiera. Y un poquito pensando en la familia, dije, no, yo me devuelvo a Colombia, tal vez Sao Paulo es una ciudad muy grande y no, creo que aquí quiero como seguir criando mi hija. Y segundo, en Colombia, es más, me conocen, Cali la gente me conoce, Sao Paulo soy una extranjera y las leyes eran un poco más complicadas y lo que hice fue coger mi familia y devolverme para Colombia, pensando que no, que ya pues ese había sido mi mejor trabajo en la vida y ya no iba a tener un mejor trabajo. Llegué a Cali y empecé a trabajar con Hoteles Estelar como, como gerente de recursos humanos. En ese momento, Hoteles Estelar tenía 11 hoteles diferentes, pero no tenían una sola cabeza integrada de recursos humanos, como si lo tenían en el área de mercadeo, en logística, en el área comercial. Entonces, era un cargo nuevo y empecé a trabajar con Hoteles Estelar en Cali. Y estando con Hoteles Estelar me llamó un headhunter y me dijo que había una vicepresidencia de recursos humanos y que le gustaría que yo me presentara, pero que era en Medellín. Entonces yo dije, bueno, pues ya viví en Sao Paulo, ¿por qué no voy a vivir en Medellín? No tengo a nadie en Medellín, no conozco a nadie en Medellín, pero está más cerca Cali que lo que estaba Brasil. Entonces me fui a trabajar con Renault, Sofasa, como vicepresidente de recursos humanos. Estuve 2 años con Renault, una cultura dura porque es hombres, es latas, mis jefes eran franceses, yo reportaba a Francia. Entonces, una experiencia espectacular también. Y un día mi hija me dijo, mamá, ¿por qué todos mis amigos tienen tíos y tías y primos y yo no tengo a nadie? Entonces, ajá, no, mi amor, usted sí tiene, están en Cali, pero yo, ¿por qué vivo tan sola? Y Sofasa en ese momento ya estaba, había cambiado de presidente para recursos humanos a nivel del mundo. Es decir, mi jefe había cambiado, ya era otra persona. Y habían como cambiado toda la estructura. Yo estaba saliendo de Sofasa y dije, nada, nos devolvemos a Cali. Especialmente pues por la hija, porque ella estaba sintiendo que quería familia. Y esto fue hace unos 10 años y llegué de nuevo a Cali sin trabajo. Y la Universidad Javeriana me llamó como al mes a ofrecerme una clase. Y yo dije, bueno, yo voy a la Javeriana, como hace como 11 años. Y de ahí ellos, alguien llamó de la Universidad ICESI y nos recomendaron. El caso fue que hice, pues, conocí a personas que estaban en ICESI, yo había sido jefe de ellas. Y
y de hace 10 años estoy con ICESI como profesor hora cátedra y tengo mi oficina, mi consultoría. Hago consultoría a nivel organizacional a diferentes empresas y tengo muchos seminarios y capacitaciones. Y además de la Universidad ICESI, hace un año y medio por ahí estoy con la Universidad Autónoma de Occidente coordinando practicantes a nivel de pregrado. Y este año he estado también en los posgrados de la Universidad ICESI, de la Universidad Autónoma. Y con ICESI sí he estado también en posgrados, pero son como las universidades que he tenido como un poco más he estado un poco más de vinculación estos últimos años. Tengo otras universidades que me llaman, afortunadamente, mucho en el área organizacional, mucho en procesos de recursos humanos y sigo con mi firma. Trabajo con otra psicóloga también de la Universidad del Valle. Hemos hecho una excelente combinación y le agradezco todo. Todo esto es la Universidad del Valle que me ha dado todas estas posibilidades y hoy como estoy trabajando en esta parte de educación, estoy haciendo un posgrado en educación universitaria y entonces estoy entrando en todo lo que es psicología educativa, cantidades, y ha sido el reencontrarme con la psicología educativa. También hace 5 años me certifiqué como coach y eso también de nuevo me volvió a acercar mucho con la psicología, a pesar de que el coaching no tienes que ser psicólogo y antes las herramientas de psicología, ellos dicen que no te facilitan el proceso de coaching, pero para mí ha sido un reencontrarme de nuevo con mis raíces de psicología, la parte del coaching, y me encanta. Y también soy coach certificado. Me impacta bastante, estimada Silvia, escuchar todo ese recorrido personal, profesional, internacional, es decir, has logrado, afortunadamente en tu caso, realizar prácticamente todos los aspectos relacionados con la psicología organizacional o con el área administrativa en recursos humanos, en organizaciones importantes, iniciando desde Assessment Center, muy en tus inicios, Baxter, trabajando en Sao Paulo, en la industria hotelera, en Renault, compañías de renombre internacional y demás. Recientemente o hace un tiempo también en la docencia universitaria en la Javeriana, en el ICESI, has trabajado en consultoría gran parte de tu vida y mucho recientemente también en el área organizacional, conferencista, en seminarios y también lo narras en el coaching. Prácticamente has hecho la gran parte de las áreas específicas de desarrollo dentro de lo que se considera lo organizacional, lo administrativo de la psicología. Sí. A partir de tanta experiencia tuya tan fascinante, todo ese desarrollo, ¿qué áreas incorporarías tú y que, sabiendo que eres docente también y que te estás formando en la parte educativa, qué áreas incorporarías específicamente de los saberes humanos en esa formación de los psicólogos, de las psicólogas a partir de ahora, e incluyendo todo esto que estamos viviendo humanamente con el COVID, con el confinamiento? A partir de toda esa inflexión, ¿qué incorporarías tú en un nuevo programa, facultad o instituto de psicología en Colombia, por ejemplo? A mí me parece que los enfoques que tiene la Universidad del Valle, por cualquier enfoque que te vayas, es profundo. Casi, no sé mucho, pero creo que la única instituto era el de educativa, ¿cierto? El Instituto de Educación De en la educación, Universidad del Valle. sí, el de, ¿cierto? Fue En la como el Universidad del Valle, único, sí, estoy hablando de la Universidad del Valle, sí. Ajá, específicamente, sí. ¿cierto? Pero han habido otros institutos más relacionados como con la salud,
como con Ya. el... Bueno, con salud sí ha sido como tradicional, yo creo, ¿no? Pero creo que si tenemos, por ejemplo, bueno, está la parte educativa, pero también creo que comportamental ha sido súper fuerte. Pues ya sé que Lucio Marino López, también creo que entiendo, falleció también Lucio Marino, pero todo lo que hicimos de Rolfing y todo lo que se hizo con Alonso Tejada en la parte comportamental, toda esa parte humanista, me parece que es muy fuerte. Y si pudieran también hacer institutos, porque cada una de estas enfoques vale la pena hacer los institutos y que ellos tengan cada uno su direccionamiento y su fortaleza interna. Institutos de investigación, como también Exacto. viene a mi memoria también en el área administrativa también lo ha logrado hacer bastante en la Universidad del Valle. Hay como 4 o 5 institutos que menciona Javier Medina que se han logrado desarrollar a lo largo de los años también en administración. Yo me olvidé de mencionarte, por ejemplo, cuando yo empecé a ser gerente de recursos humanos en Baxter, yo hice la maestría en administración de empresas y yo podía estudiar en cualquier universidad y me gradué en la Universidad del Valle también. ¿Por qué? Porque la Universidad del Valle tenía el enfoque humanista, que era el enfoque que yo quería. Entonces, yo me gradué en la maestría de administración de empresas buscando ampliar un poco más mi espectro, porque en ese momento ya tenía demandas a nivel gerenciales de mi quehacer y mi enfoque de psicología era más restringido. Yo necesitaba abrir mi mundo y entender y responder por más responsabilidades que me estaba dando la organización. Y yo volví a la Universidad del Valle por eso. Entonces me parece que es válido esa parte humanista que tiene, por lo menos lo vi en administración de empresas y pues lo vi siempre en psicología también. Aunque, sí. Entonces, ¿qué diría yo? Que así como se han ido haciendo institutos, pudiéramos tener institutos de los diferentes enfoques que profundicen y permitan a estas nuevas generaciones tener profesores tan fuertes como tuvimos nosotros, porque fueron unos profesores espectaculares. Lo que tú mencionas, en resumen, como yo lo concibo, interpretando lo que vienes narrando, que a partir de esa facultad que se formaría oficialmente en la universidad da pie para esa facultad albergar, digámoslo así, o cubrir a nivel de sombrilla esos institutos investigativos en varios aspectos, por ejemplo, en lo Sí. humanístico, en lo comunitario, en la psicología, en lo neurológico, Organizacional, en lo claro. organizacional, en lo social, En en lo la educativo, clínica, en la cognición, la parte etcétera. cognitiva es correcto. Eso es lo que me parece que podría ser. Me parece espectacular. Y yo no sé si lo hay, porque, por ejemplo, la San Buenaventura es fuerte, creo yo, en, pues la San Buenaventura ha sido muy fuerte en educativa toda la vida. En lo cultural. Exacto, la Javeriana también tiene su fortaleza A mí, en cierto enfoque, pero la Universidad del Valle se puede dar el lujo de ser fuerte en todos los enfoques. claro, se lo comenté hace poco precisamente en Integral. la entrevista con Javier Medina, que sería una de las instituciones a nivel de facultad más fuertes, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, que Sí, a mí me lograron reunir parece. todos los aspectos. Sería una innovación impresionante para la Universidad del Valle. Y Sí, yo creo. aparte de los saberes psicológicos, ¿qué otros saberes o áreas del conocimiento incorporarías en esa formación de los psicólogas? Por decir algo, antropología, otros No, saberes yo creo, de a los... mí me parece muy interesante que uno tiene como, me disculpo por la terminología porque a pesar de que estoy en la universidad, pero hay un núcleo común y hay la opción de tomar otras materias, hacer otros énfasis. Me parece que la universidad tiene todos los énfasis, entonces si usted quiere hacer su énfasis en sociología, allá está sociología.
en antropología, acá está antropología. En lingüística o en lenguaje está todo el instituto de la parte de lingüística. Entonces, yo creo que cada uno debe de mantener su profundización y vienen los que quieren. Hay otras carreras que a lo mejor quieren venir también a psicología. Entonces, es abrirlo, es dar esa opción de tener el ciclo común, unas materias que son parte del corpus. de la base, exacto, y otras que tú puedes mezclar. Por ejemplo, es importante tomar algo de derecho. Si tú estás en el área organizacional, tú tienes que saber de leyes y tú tienes que saber de administración. Entonces, pero eso yo creo que lo da la universidad. En esa misma línea, o muy similar a esta línea, el desarrollo de la psicología como disciplina, como área del conocimiento, corresponde a esas expectativas tuyas cuando estudiante en tu época, las expectativas que tú tuviste y tú ves el desarrollo ahí, hoy en día, ¿corresponde lo uno a lo otro? Tú dices, si yo comparo lo que yo tuve con lo que hoy tiene la universidad. A nivel del desarrollo, correcto, de lo que tú contemplas, de lo que se ha logrado hasta el momento en la psicología desarrollar, los avances, ¿corresponde eso a lo que tú te imaginaste o vislumbraste o tuviste como expectativa cuando eras estudiante? Yo creo que sí, yo creo que la universidad ha seguido para adelante, la universidad sigue siendo un referente a nivel mundial. Yo hablaba en Brasil que yo era graduada de la Universidad del Valle y la gente sabía quién era la Universidad del Valle. Sí, efectivamente. Y muy destacada en la parte de investigación, que yo creo que es una fortaleza de la Universidad del Valle. Eso me parece que es espectacular. Eso es lo que me estás preguntando, ¿cierto, Dalbert? Sí, correcto. Ok, sí, sí, yo creo que sí. Y es seguir fortaleciendo estas nuevas generaciones. Me parece que es súper importante que se siga trabajando, dejando que los profesores vayan un año a estudiar, su año sabático. Creo que eso tiene que seguir pasando. Y para ti, Silvia, que eres una persona, como lo vienes narrando también, que crees en todo el espectro profesional de desarrollo, de corpus de conocimiento, de todo lo que es la psicología como tal, ¿consideras que todo es importante, lo educativo, lo clínico, ni se diga lo organizacional, que lo has desarrollado espléndidamente? ¿Qué vendría siendo esa parte tan esencial de la psicología para ti, en últimas? El ser, no perder esa direccionamiento de qué es la persona. Lo que pasa es que la vemos desde diferentes aspectos, pero que no se cosifique, no es sujeto, es persona. Y las personas somos integrales, así como en algún momento finalmente se entendió en la organización que yo no contrataba 2 brazos y 2 piernas, sino que contrataba a una persona con todo su pasado, con toda su familia, con sus problemas, con su vida. Pues igual tenemos que entender que es una persona desde el enfoque que yo la vea, desde ese niño chiquito que viene. Y ahorita que me estabas hablando de pandemia, son situaciones y contextos muy difíciles y complejos. Un niño pequeño tratar de que se conecte en un computador me parece que es súper complejo, pero son momentos difíciles que tenemos que entender que detrás de ese chiquito hay una persona que está tratando de acoplarse a diferentes situaciones y todos estamos acoplándonos a situaciones nuevas que ninguno de nosotros la habíamos vivido, y es podernos entender primero como personas, antes de profesionales, antes de cartones, antes de saberes, ser, el ser. Y creo El que eso ser hay es que mantenerlo.
el Ujú. ser humano en toda su profundidad y su complejidad. Sí, Como docente que eres en psicología, en dos entidades universitarias importantes en Cali, Universidad Javeriana, Universidad ICESI, ¿sabes qué? ¿qué, Yo soy qué piensas docente de administración de empresas, yo no de estoy en administración de psicología. empresas? Sí. Ujú. Lo había interpretado o había pensado en la narración que hiciste que estabas dentro del campo de la Psicología. psicología. No estoy en Igual la facultad de administración, pero con temas de recursos humanos. Esos sí son mis temas. dentro de lo que manejas, dentro de lo que conoces, entonces, ¿qué piensas de la formación de los psicólogos, de las psicólogas, desde la distancia, aunque no estás en esa área directamente como educadora, como docente? Ujú, ujú. Ay, me encanta todo lo que es esa parte de psicología del consumidor, me parece que es súper, es un campo espectacular que imagínate, yo me gradué hace tantos años y sigue siendo un campo espectacular. Eh, y creo que hay que aprovecharlo. Y hoy tenemos mucho énfasis, toda la parte de mercadeo, desde la organización, porque también estamos hablando del employee branding, que es cómo hacer una organización interesante para las personas, es decir, toda esta dimensión de la persona como un ser activo, creo que hay que mantenerla. Lo difícil es que, y siempre lo he visto, cuando tú tienes una herida, tú ves porque te corre la sangre. Pero cuando tú tienes un conflicto, un miedo, una situación, no la ves. Y entonces como que uno se pone las gafas, como que la Se cuestiona. evita, huye, exacto, y no entiende que hay que atenderla urgente, así como cuando ves la herida que le chorrea la sangre. Entonces, eso siempre lo he visto, que hay veces que no entendemos que necesitamos apoyo y nosotros mismos, como psicólogos, debemos de ser los primeros en entender que también necesitamos conversar con alguien. Ahora que estaba hablando de la organización, muchas veces en esa soledad del poder, tú necesitas conversar con alguien y no tienes con quién conversar. Y es allí donde necesitas encontrar a alguien que te escuche, y ese es un espacio para nosotros los psicólogos. Y relacionado con eso que acabas de mencionar también, en esa necesidad interna de cada persona, independientemente en el campo que se desarrolle, y ni se diga si trabaja desde lo psicológico, ¿cómo has manejado, cómo te has adaptado a esto tan complejo de la pandemia y el confinamiento, que ya llevamos prácticamente la mayor parte del año en ello? ¿Cómo has manejado toda esta situación tú como persona y como profesional? Mira, yo he estado realmente en casa. Afortunadamente la universidad en marzo se cerró y hemos estado por Zoom, pero inicialmente fue complejo porque rápidamente empezamos a capacitarnos y a ponernos en forma, podríamos decir, con el manejo de todas estas herramientas tecnológicas y eso te genera estrés. Eh, Claro, Segundo, hay que cambiar todo el esquema de clases porque no es lo mismo una clase presencial a una clase virtual, ni para ti, ni para el que te está escuchando, ni para el que está al otro lado. Eh, entonces, ha sido un trabajo duro, 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 cansados, los ojos cansados. Eh, Y efectivamente el trabajo pues ha cambiado, ha disminuido y siento que es como volver a lo básico, es lo que siento que ha hecho la pandemia, como que vuélvete a lo básico. Entonces te estás dando cuenta de que tenías mucha cosa rimbombante que no necesitabas, empezando por la ropa, es decir, ya ni nos vestimos porque estamos en casa. Y cuando tú sales, pues sales con algo muy sencillo porque tienes que
volver a bañarte rápido y a asearte. Entonces, como que esto ha hecho que nos devolvamos a mirarnos nosotros mismos, ya no mirar hacia afuera, sino mirarte hacia adentro. Entonces, efectivamente ha sido un volvernos a encontrar como personas, como familia y reinventarte, porque, porque las cosas han cambiado. Entonces es tu capacidad de reinventarte y reconocer que te estresas y reconocer que tienes miedo y, y uno mismo darse ese permiso, porque hay veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Entonces, bueno, estoy aprendiendo y el aprendizaje o cometí un error, pues yo mismo tengo que entender que el error es parte del aprendizaje. Entonces, ahí también hay algo de congruencia, ¿no? Claro, y corresponde ser muy humilde y sentirse como una persona vulnerable para tanto recibir la ayuda antes inclusive de ofrecerla, por ejemplo. Y Un entender al otro, porque si tú estás pataleando, el otro también, ¿no? compromiso Entonces, mutuo, es correcto, interrelacional. es correcto. Sí. De todos esos aportes, y tú has trabajado la psicología más desde lo social aplicado a las organizaciones, ha sido muy notorio en tu recorrido personal, profesional. De todos esos aportes que has realizado tanto a la psicología o a las organizaciones, a tu entorno, a las sociedades de tu perspectiva, de tu labor tan específica, ¿cuál sería ese aporte más significativo? Aquel que te haga sentir más satisfecha de haberlo logrado, de haberlo aportado. Lo que estoy haciendo hoy, que es devolviendo lo que alguna vez a mí me dieron. Y vibro con eso y trato de, especialmente los estudiantes, bueno, los de pregrado y posgrado, ¿no? Como devolver eso que en algún momento a mí me dieron y como con esos caminos recorridos, desde lo que yo puedo contarle, ¿no? Porque no lo sé todo, pero sí desde la experiencia, no solamente desde la parte del conceptual, sino de la vivencia, de poder entender qué es lo que pasa allá. Entonces me ha parecido que eso me gusta, me llena y me gusta que mis estudiantes, yo tengo estudiantes de ingeniería, de medicina, eh, mercadeo, contaduría, que salgan enamorados como de esta área de recursos humanos y que entiendan que al final todos somos personas. Entonces, como que esa ha sido como que eso es lo que me gusta. Y al final, que como que lo reconozcan, me gusta mucho que no se enganchen solo con el proceso, con la parte cognitiva del conocimiento del proceso, sino que al final, si las personas no estamos, por más planeación, por más conceptos que tengas, si no hay quien lo haga, no hay nada. Entonces, eso me llena y me mueve. Relevante escuchar esa parte tuya también. Y finalmente, por hoy, por este tiempo tan fascinante de escuchar toda tu narrativa, todo tu desarrollo, tu perspectiva, esta inquietud me ha llamado también poderosamente la atención. Ya vienes anticipando algo, pero sería bueno escuchar tu articulación. ¿Cuál es la mayor pasión en tu vida? ¿Cuál sería eso que te ha apasionado, ese aspecto en tu vida que te ha apasionado más por encima de las demás cosas? Pues tengo muchas pasiones. Eh, no, me gusta compartir, siempre me ha gustado ayudar a las personas, como esa parte de embajador. Eso me llena, me mueve como persona. Si yo te puedo conectar, si yo te puedo ayudar, lo hago. Si, el compartir con los estudiantes, el compartir, por ejemplo, con ejecutivos, la parte del coaching
me llena cantidades también, porque puedo también ayudar a las personas y desde la escucha. Entonces, esa parte me gusta mucho también y como te digo, me ha hecho de nuevo estar en contacto como con ese ser con la psicología, que me ha parecido tan interesante porque desde la empresa te metes más en procesos como administrativos. Entonces ha sido como reencontrarme con la psicología y ha sido súper interesante. No, me gusta lo que hago, eso me apasiona, el poder pasar, el poder ayudar a los otros. Y también me apasiona el campo, los animales. Hoy estamos muy encerrados, pero, pero el salir y la parte de las montañas, el verde, los animalitos, esa parte me encanta. Yo hago equitación desde pequeña y me mueve mucho mi mundo de los caballos y eso también me encanta. Alcanzo yo Me a está percibir, hablando de pasiones, así que claro, y yo lo alcanzo a percibir en la narrativa tuya, que has buscado humanizar, llamémoslos así de esa manera, pero tiene mucho que ver con tu formación clínica en humanismo. Has buscado el humanizar ese desarrollo administrativo de las organizaciones. Desde tu sí, perspectiva y en lo posible lo has logrado sí, tratar de hacer. sí. Sí, he entendido la organización, pero también las personas. Y, y alguien alguna vez me decía, Silvia, yo no entiendo, tú echas la gente y sale con una sonrisa, porque es que tengo que tener respeto por la persona. Otra cosa es la tarea, lo que pasó, la situación. Lo mecánico, Entonces, sí, pero la persona no la puedo tocar. Y creo que eso ha sido clave. Ujú, muestra un compromiso ético tuyo también ujú. hacia la persona. Muchísimas gracias, estimada Silvia, por compartirnos todo tu historial, Con toda esa mucho gusto. parte, tu esencia humana, personal y profesional, haberla compartido para lograr sumando a esa recopilación que estamos haciendo de la historia. Se me hace fascinante también incluir esto tuyo que nos acabas de regalar, tan cálida Ujú. y tan amablemente, de una manera tan humana. Muchas gracias por tu atención, por tu colaboración y por haber compartido tu historia de vida con nosotros. Bueno, pues quiero agradecerte por invitarme a este coloquio. Me parece súper chévere. Gracias. Eh, y bueno, espero que podamos ser parte de esa nueva facultad. Me parece espectacular. Muchas gracias.